¿Qué es lo que realmente nos aterra de El Exorcista? ¿El demonio? ¿La posesión? ¿La blasfemia? O quizás, lo que más nos inquieta. Es que un alma inocente pueda ser arrastrada al infierno. Mientras Dios guarda silencio. Hoy hablaremos de El Exorcista, la novela de William Peter Blatty. Una historia que va mucho más allá del terror. Y nos confronta con lo más oscuro y lo más desesperadamente humano. La pérdida de la fe. Publicada en 1971, El Exorcista no fue solo una historia de horror. Fue un fenómeno cultural. Inspirada en un exorcismo real ocurrido en 1949. Blatty no escribió esta novela para asustar, sino para buscar respuestas. Él mismo era un católico con dudas profundas. Y en Dagen, la niña poseída. Y en El Padre Carras, el sacerdote al borde de la desesperación. Blatty puso su propio conflicto espiritual. Para este análisis seguiremos el índice original del libro El Exorcista de William Peter Blatty, respetando el orden y enfoque propuestos por el autor. Esta narración y reflexión es presentada por Voces Literarias, como parte de nuestro compromiso por explorar textos que inquietan, estremecen y confrontan los límites entre lo visible y lo invisible. Prólogo. En el corazón de un desierto milenario, bajo un sol despiadado que parecía calcinarlo todo, se abre la historia con una escena cargada de misterio y presagio. Estamos en el norte de Irak, en la ciudad de Mosul, un lugar donde las ruinas del pasado susurran secretos enterrados y donde el tiempo parece haberse detenido entre piedras antiguas y polvo sagrado. El padre Merrin, un sacerdote jesuita ya mayor, se encuentra en esta región realizando labores arqueológicas. No es la primera vez que pisa ese terreno duro y seco. Su presencia allí, aunque aparentemente académica, está cargada de un peso mucho más profundo. Desde el inicio, la atmósfera se presenta inquietante, como si el mismo aire presintiera lo que está por desatarse. Merrin está marcado por una experiencia anterior, un pasado que no se menciona directamente pero que se intuye, un encuentro con una fuerza antigua, poderosa y maligna. Durante una excavación, un niño árabe se acerca para entregarle un hallazgo reciente. Entre los restos descubiertos, aparece una pequeña figura tallada, una estatuilla de piedra que representa a Pazuzu, una antigua deidad demoníaca mesopotámica. Su aspecto es grotesco, con el cuerpo de un hombre, alas, garras y una expresión que parece retar al cielo. Este hallazgo no es casual. Merrin lo sabe. Lo siente. Algo se acerca, piensa el sacerdote, aunque no lo dice en voz alta. Y ese pensamiento no lo abandona más. La figura de Pazuzu es un símbolo ancestral del caos, la pestilencia y la perversión. Aunque para muchos podría tratarse simplemente de una curiosidad arqueológica, Merrin intuye que hay algo mucho más oscuro en su aparición, algo que trasciende lo material. Este es un punto clave, pues marca el tono sobrenatural de toda la novela. El mal, aquí, no es una abstracción filosófica, sino una entidad concreta que puede manifestarse, habitar cuerpos, corromper almas. El descubrimiento de esa estatua en medio de ruinas olvidadas evoca el eterno conflicto entre el bien y el mal. Y Merrin, como un guerrero cansado, parece presentir que tendrá que enfrentarlo una vez más. A medida que el sacerdote se mueve entre los pasillos polvorientos del sitio arqueológico, las señales se vuelven cada vez más inquietantes. Encuentra un medallón cristiano, una medalla de San José, enterrado junto a objetos paganos, como si dos mundos chocaran bajo la tierra. La yuxtaposición no es casual. Es una advertencia. Un presagio. Lo sagrado y lo profano conviviendo en un mismo sepulcro. En el transcurso de ese día, Merrin sube a una colina solitaria. El sol del desierto ya empieza a ocultarse, y la luz que queda proyecta sombras largas y amenazantes. Allí, frente a unas ruinas más antiguas aún, encuentra otra estatua grande de Pazuzu, erguida, con alas extendidas, en actitud de confrontación. El sacerdote se detiene. Su rostro es duro, severo, pero bajo su estoicismo se percibe una angustia honda, una especie de resignación. Volverá, parece decir su silencio. Es en ese momento que el tiempo se detiene. La tierra misma parece contener el aliento. Dos perros comienzan a pelear violentamente a unos metros, gruñendo y mordiendo, como si fueran marionetas de una energía invisible que quiere manifestarse. El sonido de sus ladridos se funde con el viento seco. Merrin observa la escena sin moverse, como si ya supiera que eso era solo el principio. La lucha de los perros es más que un hecho anecdótico, es el símbolo físico de la guerra espiritual que se avecina. Aquí, Blatty deja una sensación poderosa. El verdadero mal no grita, no se presenta con estruendo. Se insinúa. Aparece primero en lo sutil, en los símbolos, en las intuiciones,
en ese malestar que precede a la tragedia. El padre Merrin, en su silencio, carga con el conocimiento del horror que alguna vez enfrentó, y que ahora regresa. Esta vez, quizás, con más fuerza. Este prólogo es una obra maestra de anticipación. No nos presenta aún el terror explícito, ni al niño poseído, ni los rituales. Pero siembra las semillas de la inquietud. Con una escritura pausada, Blatty nos arrastra a un desierto real y espiritual, donde las sombras no vienen de la luz, sino de algo más profundo, lo que está dormido y a punto de despertar. Así se cierra este fragmento inicial. Con Merrin descendiendo en silencio, mientras el eco de los perros sigue resonando entre las ruinas, como una llamada a la batalla. Una batalla que ya no será contra la ignorancia o el pecado, sino contra el mal encarnado. El lector, o el oyente, apenas empieza a intuir que lo que viene no será una historia cualquiera. Porque, como en toda gran novela de horror espiritual, el mayor peligro no está afuera, sino dentro. Primera parte. El comienzo. Capítulo 1. En una tranquila mañana de primavera en Georgetown, un barrio de calles arboladas y casas señoriales en Washington, se abre el telón de esta historia. Todo parece en calma. Pero pronto nos damos cuenta de que algo se está gestando. La normalidad se tambalea, sutilmente, como si una presencia invisible comenzara a instalarse entre las rendijas del hogar donde vive una madre y su hija. Chris MacNeil es una actriz reconocida. Una mujer moderna, independiente, con un carácter decidido pero también con una sensibilidad que aflora en momentos clave. Ella ha alquilado una antigua casa de ladrillo con su hija Ragen, de 11 años, mientras filma una película en la ciudad. La relación entre ambas es estrecha, amorosa, una conexión casi perfecta, como la que a veces se encuentra entre madre e hija única. Pero esa armonía inicial no tarda en ser interrumpida por pequeñas grietas que se cuelan como susurros en la noche. Una de las primeras señales llega de la forma más inquietante: ruidos en el desván. Chris los escucha claramente, pero cuando menciona el tema a Carl, el mayordomo suizo, él responde con firmeza que ya revisó el lugar y no hay ratas. Chris insiste: he oído pasos, como si alguien caminara arriba. Carl, incómodo, repite: no hay señales de roedores. Este detalle, que podría parecer trivial, es el primer tambor sordo de lo que se avecina. Porque en el mundo del horror sobrenatural, los sonidos inexplicables suelen ser los heraldos del caos. A medida que pasan los días, Chris comienza a notar pequeños cambios en Ragen. Nada alarmante aún, pero sí suficiente para que una madre intuitiva como ella lo registre. La niña está más callada, un poco distraída, como si su mente comenzara a alejarse, a flotar hacia otro lugar. No hay razón clara para ello. Ningún conflicto, ningún trauma. Y, sin embargo, algo empieza a velar su expresión. Durante el rodaje de su película, Chris intenta mantener su atención en el trabajo. Es una escena compleja, donde su personaje, una profesora universitaria, debe enfrentarse a un grupo de estudiantes en protesta. Mientras el director, Burke Dennings, da instrucciones, con su clásico estilo excéntrico y algo brusco, Chris se esfuerza por seguir el ritmo. Pero incluso allí, en pleno plató, su mente regresa una y otra vez a su hija. Hay una inquietud que no puede sacudirse. Más tarde, en la noche, Ragen se queja de que no puede dormir bien. Chris le pregunta si tiene pesadillas, pero la niña niega con la cabeza. Solo escucho ruidos, mamá. Como rasguños, en el techo. La madre frunce el ceño, recordando lo del desván. Pero se limita a tranquilizarla. No es nada, cariño. Seguro que es una rama, o el viento. Aquí, el autor siembra con sutileza una de las ideas más inquietantes del relato. Cuando el mal comienza a manifestarse, no lo hace de forma brutal, sino lentamente, como una niebla que se cuela bajo las puertas. En este capítulo, Blatty retrata con precisión la vida cotidiana de una familia moderna enfrentada a lo inexplicable. La casa en Georgetown, con sus pisos crujientes y escaleras sombrías, se convierte poco a poco en un personaje más. Hay algo en su arquitectura que recuerda a las viejas casas victorianas donde los secretos parecen anidar en las paredes. A medida que Chris explora los pasillos, buscando el origen de los ruidos, el lector, o el oyente, siente que algo la observa desde alguna parte. Una noche, ya cansada de los ruidos persistentes, Chris decide revisar por sí misma el desván. Armándose con una linterna y una vela encendida, porque la bombilla del desván no funciona, sube sola la escalera. La escena está narrada con un suspenso exquisito. El aire está frío. Cada crujido del piso suena como un grito contenido. La vela tiembla en su mano. Chris mira alrededor. No hay ratas. No hay nada.
Solo oscuridad y la sensación de que no está sola. En un momento, al girar, el haz de luz de su linterna ilumina una figura extraña. Es solo una caja cubierta por una sábana, pero su forma recuerda vagamente a una persona encorvada. El corazón le da un vuelco. Y aquí el lector comparte esa tensión. No pasa nada. Aún. Pero la sensación permanece. Ese tipo de atmósfera es uno de los grandes logros del autor. Como en los relatos de Lovecraft o en Otra vuelta de tuerca de Henry James, el horror no está en lo que ocurre, sino en lo que podría ocurrir en cualquier instante. Ya al final del capítulo, Chris desciende del desván. No ha encontrado nada. Pero lo importante no es lo que encontró, sino lo que sintió. Porque la casa, que al principio parecía solo un refugio temporal, ahora emite vibraciones extrañas. Algo en su estructura, en su alma, podríamos decir, se ha alterado. Este capítulo, con su ritmo pausado y su mirada íntima, no es solo la apertura de una historia de horror. Es una representación sutil del momento exacto en que lo cotidiano comienza a romperse. Como si el velo entre dos mundos, el nuestro y el otro, el oscuro, se estuviera afinando. Y así, sin mostrar monstruos, sin sangre ni gritos, Blatty consigue helar la sangre. Porque el verdadero miedo no viene de lo que se ve, sino de lo que se siente en la piel, en los huesos, en el alma. Capítulo 2. El capítulo se abre con la figura del padre Damien Carras, un sacerdote jesuita de origen griego, caminando solo por las calles de Georgetown. No es cualquier cura. Carras es un hombre profundamente inteligente, con formación científica y un título en psiquiatría. Pero lo que lo distingue no es solo su preparación académica, sino el conflicto interior que lo consume. Desde el inicio, su caminar solitario ya sugiere lo que carga por dentro, una batalla silenciosa entre la fe y la duda. A diferencia de las imágenes idealizadas de hombres de fe imperturbables, el padre Carras es humano, demasiado humano. Su fe tambalea, no por falta de conocimiento, sino por exceso de realidad. Su alma está agotada. Estoy perdiendo la fe, y con ella todo lo demás, confiesa en una línea sencilla, pero brutalmente honesta. En esa frase se condensa el drama que lo atraviesa. Mientras avanza por la ciudad, su pensamiento va y viene hacia su madre. Vive sola, en Nueva York, en un pequeño departamento de clase baja. Ya está envejeciendo, y Carras se culpa por no poder ayudarla más. Su vocación religiosa, que alguna vez fue fuente de consuelo, ahora se le presenta como un obstáculo. Si no fuera sacerdote, podría pagarle una enfermera. Podría tenerla cerca. Podría ser un buen hijo. Esta tensión entre el deber espiritual y el amor filial lo desgasta desde dentro. Y en ese dolor cotidiano, Blatty nos muestra que a veces el verdadero infierno está hecho de decisiones imposibles. En su recorrido, Carras se detiene en un banco de piedra, en un parque cercano a la universidad donde enseña. Desde allí observa los rostros de los jóvenes que pasan, sus risas, su energía. Todo parece tan distinto a lo que él siente. Mientras los demás avanzan hacia el futuro, él parece hundirse en el lodo de la incertidumbre. Hay una frase que se desliza suavemente en medio de sus pensamientos. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento cuando Dios permanece en silencio? La pregunta no tiene respuesta, pero resuena en el aire como un eco profundo que no deja de rebotar en su conciencia. Este capítulo, aunque pausado en acción, es fundamental. Porque es en este momento que conocemos el alma quebrada de Carras, un hombre al borde del colapso espiritual. En un mundo que ya comenzaba a deslizarse hacia el materialismo del siglo XX, el drama de Carras representa el conflicto de muchos, personas formadas, sensibles, que buscan creer, pero a quienes el dolor del mundo, el dolor real, crudo, físico, les impide sostener la esperanza. Más adelante, el padre regresa a su residencia en la Universidad Jesuita. El edificio es sobrio, tranquilo, con ese silencio espeso que solo se rompe por el leve crujido de los libros o el murmullo de las oraciones. Allí, uno de sus colegas, el padre Tomás Yer, lo observa con preocupación. Nota su abatimiento. En un intento amable de reconectarlo con su vocación, le propone que escriba un artículo para una revista teológica. Pero Carras lo rechaza con desgano. No es arrogancia, es agotamiento. El tipo de agotamiento que nace del vacío interior. Más tarde, ya en su habitación, Damien se recuesta en la cama, y su mirada se pierde en el techo. Piensa en su madre, en su infancia, en su fe. El tiempo se estira como una cuerda floja. Y de pronto, el silencio de la habitación parece volverse ensordecedor. Es entonces cuando Blatty, con una escritura magistral, nos permite adentrarnos en ese espacio íntimo donde el alma duda, donde el cuerpo está quieto pero la mente grita.
Uno de los momentos más conmovedores llega cuando Carras recuerda haber visto a su madre encender una vela en una iglesia vacía, completamente sola, con las manos temblorosas y la mirada fija en un crucifijo. Esa imagen, simple pero poderosa, lo persigue como un lamento. Ella rezaba por mí, y yo, ¿por quién rezo ahora? Es una pregunta que atraviesa no solo a los religiosos, sino a cualquiera que haya sentido alguna vez que ha fallado a quien más lo amó. Este capítulo, lejos de lo paranormal o lo espeluznante, se convierte en una meditación sobre la fe, la culpa y el peso del amor. Blatty no necesita demonios para generar angustia. Aquí, el demonio está en la mente. En la duda. En la pregunta sin respuesta. Y eso es lo que hace a esta historia tan humana y tan poderosa. Porque antes de enfrentarse a lo sobrenatural, Carras ya carga con una cruz invisible, la de la conciencia, la del amor que no basta, la del miedo a haber elegido mal. El autor nos prepara, sin decirlo, para lo que vendrá. Pero en este capítulo, lo importante no es el horror externo, sino el interno. Capítulo 3. El día comienza con una aparente normalidad en la casa de la actriz Chris McNeil, aunque ya se intuye en el aire ese leve temblor que precede a las tormentas invisibles. Es sábado por la mañana, y el sol de primavera entra por las ventanas de Georgetown con una luminosidad amable. Todo parece en orden. Sin embargo, la rutina empieza a adquirir un tono desconcertante cuando Chris descubre que Eragen no está en su habitación. No es un hecho alarmante en sí mismo, la niña solía bajar sola a desayunar. Pero esta vez, hay algo distinto. El silencio pesa. Al bajar, Chris encuentra a Sharon, su joven asistente, leyendo el periódico en la cocina. Sharon, sin levantar la mirada, le dice que Eragen está en el sótano, jugando con una tabla guija. Chris frunce el ceño. ¿Quién le dio esa tabla?, pregunta con cierto desagrado. Sharon responde que estaba en la casa cuando llegaron. Chris decide dejarlo pasar. Al fin y al cabo, no es más que un juego, ¿no? Pero esa tabla, la guija, no es un objeto inocente. En muchas culturas, se le considera una herramienta de canalización espiritual. Aunque popularizada como un simple entretenimiento, su historia está rodeada de controversia, y no son pocas las advertencias sobre su uso. Aquí, Blatty introduce este elemento con una sutileza inquietante, como si el mal ya hubiese encontrado una puerta entreabierta. Chris baja al sótano y encuentra a su hija sentada en el suelo, aparentemente tranquila. La escena es casi tierna. Eragen está acompañada por su mascota, un pequeño pony de nombre Capitán Aventura, y parece estar entretenida con el tablero. Al ver a su madre, la niña le sonríe y le dice que ha estado hablando con alguien. Chris se ríe, ¿con quién? Eragen, con total naturalidad, responde, con el Capitán Howdy. Ese nombre, el Capitán Howdy, aparece por primera vez aquí, y lo hace envuelto en una aparente inocencia. Es el tipo de apodo que un niño podría inventar para su amigo imaginario. Pero hay algo en el tono de Eragen, en su seriedad infantil, que deja una sombra en la escena. Chris, intentando mantenerse despreocupada, le pregunta si el Capitán Howdy le responde cuando le habla, y la niña afirma que sí, que le contesta moviendo la palanca del tablero. La actriz sonríe, pero algo dentro de ella se contrae. Esta escena, entre madre e hija, entre juego y misterio, es uno de los momentos más significativos del capítulo. Porque el mal, cuando aparece por primera vez, no lo hace como monstruo, sino como juego. Como un personaje simpático que se oculta detrás de un nombre inocente. Y en eso, el autor nos recuerda cómo lo siniestro se disfraza, como la oscuridad se cuela disfrazada de amigo. Más adelante, mientras suben las escaleras, Chris le pregunta casualmente a Eragen si ese Capitán Howdy le ha dicho algo interesante. La niña se encoge de hombros y responde que no mucho, que a veces no quiere hablar. Es muy reservado, dice. Aquí, Blatty siembra otra semilla de inquietud, la idea de que ese ser no es simplemente una invención. Tiene voluntad propia. La mañana sigue, y Chris, como toda madre ocupada, se distrae con los compromisos del día. Debe revisar el guión con el director Burke Dennings, atender llamadas, y organizar la agenda. Pero la imagen de su hija hablando con un amigo invisible no se le borra tan fácilmente. En el fondo, hay algo que no cuadra. Aunque intenta racionalizarlo, su instinto materno, ese radar sensible que toda madre lleva dentro, comienza a alertarla. En la tarde, Chris se encuentra en el estudio, repasando su papel, cuando escucha de nuevo los ruidos en el desván. Esta vez, parecen más fuertes, como pasos. Otra vez las ratas, murmura. Pero al enviar a Carl a revisar por enésima vez, él vuelve con el mismo reporte, no hay nada. El tono cortante y seguro del mayordomo empieza a incomodarla.
¿Por qué insiste tanto en que no hay nada? ¿Por qué parece molesto cada vez que se le menciona? Durante la cena, Dragen está callada. No se muestra triste ni enferma, pero hay en ella un aire distante. Chris intenta iniciar una conversación, pero la niña responde con monosílabos, como si su mente estuviera lejos. Cuando Chris le pregunta por el capitán Howdy, Dragen baja la mirada y no responde. Ya no juegas con él. La niña sacude levemente la cabeza. No quiere hablar. Esa respuesta, aunque sencilla, encierra un presagio. Porque cuando el silencio sustituye al juego, algo ha cambiado. Y no siempre para bien. Ya en la noche, cuando Chris se dispone a dormir, se detiene a mirar por la ventana. Afuera, las calles de Georgetown siguen tranquilas. Pero dentro de la casa, la inquietud crece. Hay un silencio espeso, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. La actriz apaga la luz, y mientras se acomoda en la cama, no puede evitar pensar en esa tabla, y en ese nombre extraño que su hija pronunció sin pestañear. Capitán Howdy. Así termina el capítulo. No con un grito. No con una aparición. Sino con una pregunta suspendida en el aire. ¿Con quién está hablando esa niña? ¿Y qué ha invitado a su mundo sin saberlo? Porque en El Exorcista, el horror no llega con violencia al principio. Se presenta como una sombra suave, como un murmullo en la esquina, como un amigo imaginario que no se va. Y esa es, quizás, la forma más aterradora de todas. Capítulo 4. El amanecer en Georgetown se filtra con calma a través de las cortinas, pero dentro de la casa de Chris Macney, la atmósfera comienza a espesarse con una inquietud apenas perceptible. Este capítulo abre con la actriz despertando antes que su hija Dragen, con la mente nublada por las pequeñas sombras que han ido acumulándose en días recientes. En ese momento, Chris siente que algo escapa a su comprensión, una sensación vaga que se resiste a ser ignorada. La rutina del día se despliega con aparente normalidad, el desayuno, el intercambio de palabras entre madre e hija, la preparación para salir. Pero en cada gesto, en cada mirada, hay una tensión que crece silenciosa. Dragen parece más reservada, menos dispuesta a jugar con su madre o a hablar del enigmático capitán Howdy. Su silencio era un eco que resonaba más fuerte que sus palabras, piensa Chris, una intuición maternal que se vuelve imposible de soslayar. Chris decide ocuparse de su trabajo y agenda, pero los ruidos en la casa, especialmente los sonidos inexplicables en el desván, persisten, más frecuentes y perturbadores. Al enviarse a Carl, el mayordomo, nuevamente a inspeccionar, él retorna con su acostumbrada negación firme, no hay nada. Solo las viejas tablas y el viento. Sin embargo, la mujer ya no se conforma con explicaciones fáciles. Hay algo en esos sonidos que parece tener un pulso propio, una voluntad oscura. En medio de estas tensiones, Chris escucha una caída desde el piso superior. Corre hacia la habitación de Dragen y la encuentra en el suelo, asustada y confundida, con marcas visibles en su cuerpo. El rostro de la niña refleja una mezcla inquietante de miedo y algo más difícil de interpretar, una sombra interna que empieza a hacerse presente. Chris intenta consolarla, pero el peso de la situación comienza a superar cualquier explicación racional. No entiendo lo que te pasa, Dragen, dice con voz temblorosa, mientras la sostiene entre sus brazos. Esta escena es un punto de inflexión. La casa que había sido un refugio empieza a convertirse en una prisión silenciosa. La inocencia infantil se ve vulnerada por fuerzas que no se dejan comprender, y la madre, a pesar de su amor y fuerza, se enfrenta al desconcierto más absoluto. Aquí, Blatty desliza un mensaje profundo. El mal no siempre se muestra en forma monstruosa o espectacular. A menudo comienza con pequeñas heridas invisibles, con fracturas silenciosas en lo más íntimo. Chris, desesperada, llama a un médico para revisar a Dragen. Pero los análisis físicos no muestran nada anormal. El doctor, profesional y serio, sugiere que podría tratarse de un trastorno psicosomático o nervioso. A veces, el cuerpo grita lo que la mente no puede expresar, comenta con cautela. Sin embargo, para Chris, esas palabras no alivian la creciente sensación de que algo más oscuro se está apoderando de su hija. En el trasfondo de esta realidad familiar, el autor introduce nuevamente la figura de Carras, aunque solo de forma tangencial, sugiriendo que la fragilidad humana y espiritual se multiplican en distintos ámbitos. La lucha interna entre la fe y la desesperanza no es exclusiva de una persona, sino una condición compartida, un eco que resuena en distintos rincones. El capítulo concluye con Chris mirando fijamente el tablero guija que había encontrado en el sótano, ahora abandonado sobre una mesa. Ese tablero, simple en apariencia, se revela como una puerta abierta al enigma y la oscuridad.
Lo que comenzó como un juego, ahora era un presagio silencioso de la tormenta que se acercaba, reflexiona la protagonista, mientras el silencio de la casa se vuelve aún más pesado, y la luz del día parece perder fuerza frente a las sombras que crecen dentro. Así, con una narrativa cargada de detalles cotidianos y una atmósfera que se espesa con cada palabra, Blatty nos introduce en el umbral de lo inexplicable, donde lo ordinario y lo sobrenatural empiezan a confundirse. El capítulo no muestra aún el rostro del mal, pero deja claro que ya está muy cerca, rondando, esperando el momento para manifestarse plenamente. A inicios de la década del 70, el mundo vivía una especie de fiebre posmoderna, un temblor cultural en el que la fe tradicional comenzaba a ceder ante la razón, la ciencia y las nuevas corrientes filosóficas que proclamaban la muerte de Dios, como ya lo había vaticinado Nietzsche casi un siglo antes. En ese escenario tan secularizado, tan profundamente racionalista, El exorcista irrumpió como una bofetada existencial, una novela que se atrevió a devolverle al mal un rostro sobrenatural, arcaico, pero al mismo tiempo terriblemente íntimo y contemporáneo. La primera parte del libro, titulada El comienzo, funciona como la siembra de un miedo profundo y sutil, un miedo que no se apoya en el espectáculo, sino en la insinuación. Aquí, Blatty no se limita a crear una atmósfera de horror, sino que plantea una pregunta que aún hoy incomoda: ¿y si el mal no es solo psicológico, simbólico o social? ¿Y si hay algo más? ¿Algo real? Es aquí donde su propuesta se vuelve casi contracultural, especialmente para su época. En los años 70, la cultura occidental, y en particular la estadounidense, estaba sumida en la resaca del movimiento hippie, las protestas contra la guerra de Vietnam, la revolución sexual y el avance de la psicología como herramienta para comprender todos los conflictos humanos. En ese contexto, hablar de posesión demoníaca era, en apariencia, una regresión medieval. Sin embargo, el libro no fue ignorado ni rechazado como se podría esperar. Al contrario, la recepción fue masiva, explosiva y, para muchos, catártica. ¿Por qué? La respuesta, en parte, se encuentra en lo que Blatty construye con tanta pericia en esta primera parte, un universo profundamente humano. Antes de cualquier fenómeno paranormal, hay personajes. Personas de carne y hueso, una madre divorciada que ama a su hija, una niña sensible y brillante, un sacerdote que duda, que se siente culpable, que no puede cuidar a su madre. Y sobre todo, una familia atravesada por lo que podríamos llamar los males modernos, la soledad, la desconexión, la angustia existencial. El personaje del padre Damien Carras, por ejemplo, no es un estereotipo religioso. Está más cerca de los protagonistas de La náusea de Sartre o El extranjero de Camus que de un clásico héroe cristiano. Duda de Dios, pero también de sí mismo. Su conflicto con la fe está lleno de aristas filosóficas. En él resuena esa frase de Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Carras se debate, no porque haya perdido su fe por pereza, sino porque ha visto demasiado sufrimiento y no encuentra respuestas. Su madre enferma, su impotencia económica, su formación científica, todo eso choca con su vocación espiritual, y lo deja desarmado ante un mundo que se vuelve cada vez más ciego a lo sagrado. Y por el otro lado, está Chris MacNeil, mujer moderna, independiente, pero que representa el otro gran quiebre de la modernidad, la ilusión de que el progreso puede protegernos del dolor profundo. Chris tiene dinero, fama, libertad. Sin embargo, cuando su hija empieza a cambiar, todo eso resulta inútil. Ninguna posesión material sirve como escudo contra lo inexplicable. Y eso, quizás, fue lo que más impactó al público lector de los 70, el darse cuenta de que, a pesar de todos los avances, aún somos frágiles ante el misterio. Que aún hay puertas que no entendemos haber abierto. En este sentido, El exorcista dialoga con Carl Jung, particularmente con su noción de la sombra, esa parte de la psique que ocultamos, que reprimimos, pero que si no se reconoce, termina manifestándose de forma destructiva. Ragen, la niña, puede leerse no solo como víctima de una posesión externa, sino también como un cuerpo vulnerable a las proyecciones inconscientes de una sociedad que ha perdido el contacto con lo espiritual. Lo que irrumpe en ella no es solo un demonio, sino la consecuencia simbólica de un mundo que ha borrado lo sagrado de su lenguaje. A su vez, Blatty contradice o matiza las posturas radicalmente racionalistas de la psicología conductista de la época, muy influida por autores como B.F. Skinner, quien sostenía que toda conducta podía explicarse y modificarse mediante estímulos. Pero lo que ocurre en esta casa de Georgetown se escapa de todo eso. No es modificable, ni explicable, ni reducible a categorías clínicas. Por eso el libro también desató tantas discusiones en círculos psiquiátricos y religiosos. No era solo una novela de horror. Era una provocación teológica, cultural y científica. En cuanto a su recepción crítica,
hubo una mezcla de fascinación y escándalo. Mientras algunos acusaban a Blatty de sensacionalismo o de promover el oscurantismo, otros lo defendían como un autor valiente, capaz de plantear preguntas que la literatura seria ya no se atrevía a tocar. El público, en cambio, lo abrazó de inmediato. Se convirtió en un bestseller, traducido a múltiples idiomas, y dio paso a una de las adaptaciones cinematográficas más impactantes de la historia del cine. Pero antes de llegar a eso, el libro se había abierto camino entre lectores de todas las edades, credos y culturas, tocando fibras muy profundas. En resumen, la primera parte de El Exorcista no es simplemente una introducción a una historia de horror. Es un retrato filosófico, psicológico y social de una época que quería dejar atrás lo sobrenatural, pero que no podía escapar del misterio. A través de sus personajes y situaciones aparentemente cotidianas, Blatty nos invita a mirar de frente a esa grieta que se abre entre lo visible y lo invisible. A preguntarnos, como lo hace Karras, como lo intuye Chris, si realmente estamos tan seguros de que el mal solo existe dentro de nuestras cabezas, o si quizás, todavía, hay algo más allá de nuestra comprensión. Y esa pregunta, dicha en voz baja, es quizás la más aterradora de todas. Segunda parte. El borde. Capítulo 1. El relato retoma su pulso con la figura del padre Damien Karras, aún atrapado en ese borde emocional y espiritual que Blatty explora con delicada atención. Comenzamos en la Universidad Jesuita de Georgetown, donde Karras atraviesa su primer día tras haber sabido de la grave situación de Eragen McNeil. Esa noticia rompe su rutina académica y lo enfrenta a la urgencia de una posible intervención que trasciende lo profesional. Karras entra en el despacho del rector con paso firme, pero el peso de la responsabilidad ya se ve en sus hombros. El rector, respetuoso y preocupado, lo recibe con formalidad. Padre, entiendo que desea ayudar a la señora McNeil, pero hay que considerar los protocolos. Esa frase resume un choque clásico entre la norma institucional y la urgencia de la compasión. Karras, con voz resonante y contenerada, responde que la vida de una niña está en juego, y en ese momento se hace evidente que lo académico ya no basta. Tras esa charla institucional, Karras se dirige al departamento de Eragen en Georgetown. Llega con una mezcla de determinación y duda, su fe está viva, aunque herida, su voluntad, reticente pero firme. Entra al pasillo en penumbras y toca la puerta de Chris. Ella lo recibe con calma tensa y gratitud contenida. No hay milagros en su mirada, solo esperanza. Él, un hombre marcado por la culpa y la falta de respuestas, intuye que el camino será más espiritual que médico. Dentro del apartamento, la atmósfera está cargada de una quietud ominosa. Eragen no está visible, pero el ambiente habla por ella, un silencio pesado, objetos fuera de lugar, una sensación de que lo cotidiano ha sido roto. Karras observa y reflexiona. Aquí algo me dice que no solo se trata de una niña enferma, es distinto. Con esas palabras, el narrador oral hace una pausa y nos permite sentir esa grieta que se abre entre lo psicológico y lo espiritual. Enseguida, Chris guía al sacerdote hacia la habitación de Eragen. Ella está en la cama, cabizbaja, con los ojos enrojecidos. El rostro, pálido, el cuerpo, tenso. Cuando Karras se aproxima, ella eleva la mirada, y por un instante, recuerda al sacerdote que fue, antes de que la duda lo invadiera. Padre, Musita. Ese simple reconocimiento es un puente sensible entre la niña y el hombre que él fue, y que ahora busca renacer con esta misión. Karras toma la mano de Eragen y siente algo extraño, un temblor sutil, un pulso que no corresponde a un latido natural. Se repite la imagen, esta niña no está simplemente enferma. En la penumbra de esa habitación, nos llega una cita breve pero directa, no me olvides, padre. Esas palabras, o algo que las recuerda, se deslizan entre líneas, como un eco. Ese minúsculo fragmento sirve para ilustrar el primer hito real de la conexión espiritual que comienza aquí. Tras ese instante, Karras conversa con Chris y Carl en el pasillo. Comenta que la niña necesita ayuda especializada, más allá de la medicina. Mientras habla, Blatty hace una pequeña reflexión sobre lo que significa cruzar el borde, ese territorio donde la fe ya no solo se practica, sino que se vuelve acto de valentía. Y añade en voz narrativa, ser sacerdote no es una profesión, es una elección que tira de ti cuando ya nada más lo hace. El capítulo termina con Karras saliendo de la casa, bajo la luz tenue de una farola. Su figura, recortada en la noche, parece encerrar el conflicto entre el hombre que aún duda y el sacerdote que debe actuar. Nos deja con una última imagen, el temblor de una puerta cerrándose tras su espalda, y la certeza de que ya no hay vuelta atrás. Capítulo 2. El capítulo comienza justo donde terminó el anterior, con el padre Damien Karras saliendo del departamento de Georgetown bajo la luz amarillenta de la farola. El sonido de sus pasos en la acera vacía marca no solo el final de un encuentro,
sino el inicio de una decisión que pesa sobre su espíritu. Y esa decisión lo lleva, sin pausa, a su coche aparcado a pocas cuadras. En ese trayecto breve, la voz narrativa nos lleva a sus pensamientos. Cada semáforo parecía detenerse para preguntarme si estoy haciendo lo correcto. La tensión se palpa en el aire y se infunde en el ritmo del relato. Carras pisa el freno, mira su reflejo en el espejo retrovisor, y se encuentra con un hombre enfrentado a su propio juicio interno. Vuelve inmediatamente a la universidad, donde lo espera una reunión con el padre rector y otro colega sacerdote. En esa conversación, se analizan con cautela los límites de una intervención. No se trata solo de ayudar a Aragen, sino de hacerlo conforme a la disciplina eclesiástica. Carras, con voz calmada pero firme, dice, no puedo quedarme al margen. Si no soy yo, tendría que ser otro. Esa frase, sencilla pero profunda, revela que su frontera, el borde, ya está cruzado. La reunión termina con la aprobación para que Carras asista oficialmente en la investigación del caso. Pero también con una condición, mantener confidencialidad, no involucrarse públicamente. El sacerdote sale con un peso nuevo, su compromiso ya no es solo con Dios o la Iglesia, sino con algo, o alguien, que escapa a toda norma humana. Esa misma tarde, Carras vuelve al departamento de Chris Iragen, solo esta vez no como visitante, sino como participante en una medida más formal. Él va a evaluar a la niña. Entra al lugar sin anunciarse, y encuentra a Chris en el salón, con una expresión de alivio inmediato al verlo. Gracias por venir de nuevo, dice, y en esas palabras se mezcla gratitud y miedo. Carras sube al segundo piso y se encuentra con Iragen en su habitación. La niña está sentada sobre la cama, con la mirada baja. La habitación está en silencio, salvo por el tic del reloj en la mesita. Él le habla suavemente, se presenta y le explica que quiere ayudarla. Ella lo mira con recelo. ¿Me crees, padre?, pregunta. Y él, con una honestidad que duele, responde, no lo sé. Vine porque quiero intentar entender. Esa respuesta es un testimonio de su entrante humildad, un rasgo pocas veces representado con tanta franqueza en personajes religiosos, el sacerdote que no finge seguridad total. A continuación, Carras observa a Aragen en silencio. Le pregunta si ha estado enferma, si ha tenido fiebre, si ha visto cosas extrañas. Ella asiente, sin hablar. El autor inserta una frase corta que nos hace contener la respiración. Vi algo que me asustó mucho. No insiste. No exige. Esa pausa, esa capacidad de silencio, fortalece su conexión con la niña. Porque en el umbral de lo desconocido, lo más valioso es la escucha respetuosa. Luego, Carras conversa en privado con Chris. Ella le dice que Iragen ha vuelto a decir ese nombre inquietante, Capitán Howdy. Y añade que la niña murmuró algo aún más perturbador, me dice cosas feas, como si me conociera. Chris está al borde del llanto, y en su voz se oyen la incredulidad y la desesperación de quien se siente impotente ante lo que no puede comprender ni detener. Carras toma notas mentales, mientras su cerebro, entrenado para lo clínico, grita por respuestas lógicas. Pero su fe, esa frontera interna, le susurra lo contrario, hay algo aquí que no se explica. El capítulo concluye con una escena breve pero intensa. Carras, solo nuevamente, baja por las escaleras del edificio. Afuera, la noche parece más densa. El padre sale al pasillo iluminado solo por luces de emergencia. Camina hacia la puerta de salida. El eco de sus pasos resuena en la mente del lector. Dentro suyo, nada es igual. Ha cruzado el borde, ha aceptado que debe enfrentar algo que no sabía si creía que existía. Así, sin rituales, sin manifestaciones espectaculares, Blatty nos lleva a ese momento preciso donde una decisión interior define el rumbo. El verdadero conflicto no está afuera, sino dentro, en la tensión entre la duda y la acción. Y Carras, paso a paso, avanza hacia el corazón del misterio. Capítulo 3. El inicio del capítulo encontramos al padre Damien Carras en su despacho en la Universidad Jesuita de Georgetown, revisando libros de teología y psiquiatría. Buscando respuestas en las páginas que abarcan la mente humana y lo sobrenatural. La lámpara sobre la mesa proyecta su sombra alargada en la pared, como un primer anuncio de la tensión interna que habita en él. De pronto, suena el teléfono. Al otro lado, la voz de Chris McNeil, contenida pero urgente, Iragen ha tenido una nueva crisis. Carras toma nota y, sin pensarlo más, se levanta. El lector casi puede sentir el pulso acelerado del sacerdote, cruzando un umbral, ya no hay vuelta atrás. Al llegar al departamento, encuentra a la niña en pleno momento de convulsión emocional y física. Llora, grita, se retuerce. Chris, nerviosa, la sostiene, intentando calmarla.
No te entiendo, hija, dime qué pasa, le susurra. Dragon, entre sollozos, repite el nombre que ya conocemos, Jodie, no para. Esa mención interrumpida, apenas audible, retumba en la habitación. Carras se acerca con cautela y trata de tranquilizarla con voz pausada. Le implora que le diga quién es Jodie, qué le hace. Dragon lo mira con ojos brillantes y temblorosos, y responde, él está aquí. Esa frase breve lo cala hasta los huesos. Aquí no hay infancia inocente, hay una grieta en la realidad. Mientras la niña se calma por alguna fuerza inexplicable, Chris le cuenta a Carras que Dragon ha hablado en voz extraña, con acento gutural, pronunciando palabras en latino arameo. La madre recuerda haber escuchado frases como tú me perteneces o déjame estar. En la escena, esa voz que emerge es un muro que separa dos mundos, el interior de Dragon y un más allá que se filtra, irresistible. Enseguida, Carras realiza una breve evaluación psiquiátrica, revisa temperatura, tono de voz, lenguaje corporal. No encuentra razón médica, no hay fiebre, ni infección, ni epilepsia. Sin embargo, en su mirada se mezcla el asombro y la incredulidad. La voz interior, la que dudaba, empieza a escuchar lo que la razón rechaza. Esto no es esquizofrenia, se dice. No encaja. Chris, desde un rincón de la habitación, toma la mano de su hija con ternura y miedo. Ella no está loca, insiste. Y añade que el tablero les mostró mensajes inquietantes, letras que no tenían sentido para ninguno excepto para Dragon. ¿Puede un niño retener un idioma muerto sin haberlo aprendido?, pregunta con voz queda. Carras sale al pasillo por un momento, respira profundo y se detiene ante un crucifijo colgado. Lo observa, con el ceño fruncido, recordando su propio camino de fe. No hay gritos de himno, solo el silencio de un hombre que se enfrenta a su propia duda. Y en ese silencio, comprende que el borde ya no es un límite, es una plataforma desde la cual ya no puede retroceder. Cuando regresa, la niña está en un estado febril, la voz ha cambiado, y algo en su mirada intimida. Carras, en un impulso, hace la señal de la cruz sobre Dragon. Y Bruce, no su nombre exacto, sino su forma de hablar, sale, un retumbo gutural, profundo, ajeno a su voz inocente. El momento es breve, pero suficiente. Hay una presencia, algo que habita dentro y habla por ella. Chris y Carras se miran, todo cambió en un párpado. El borde ya se cruzó. No se trata de salvar la cordura de una niña, se trata de salvar un alma. Y cuando Carras sostiene el crucifijo con fuerza, sabe que el camino que estaba pensado para su vida académica ha sido reemplazado por una misión que trasciende todo conocimiento previo. El capítulo termina con el sacerdote saliendo nuevamente al pasillo, con el crucifijo en la mano y la certeza de que una batalla mayor comenzó. En sus ojos, ya no hay duda, hay compromiso. Capítulo 4. Amanece en Georgetown con una luz fría que apenas invade las cortinas traslúcidas. El capítulo abre con Chris MacNeil recorriendo la casa con pasos firmes pero tensos. Dragon no durmió bien, se escucha débilmente un murmullo desde su habitación, y Chris sabe que el día será más difícil que el anterior. Aquí empieza, de nuevo, esa rutina rota por la incertidumbre. Chris baja la escalera con la mirada fija en el pasillo. El silencio pesa. En la cocina, Carl le pasa una taza de café humeante y un recado. El padre Carras vendrá hoy más tarde, alrededor del mediodía. En esa frase se condensa la espera de lo desconocido. Renovar la fe de que alguien, una autoridad espiritual, está dispuesto a enfrentar lo que ocurre con Dragon. La protagonista pasa al dormitorio de Dragon y la encuentra despierta, sentada al borde de la cama, con el rostro pálido, los ojos enrojecidos y el cabello suelto, como un manto oscuro. La niña acaricia el crucifijo que le regaló su madre. Chris la observa y dice en voz baja, listos para intentar de nuevo, y Dragon asiente con voz casi inaudible, lo intentaré, mamá. La siguiente escena transcurre en la sala, madre e hija con la Biblia abierta en el regazo, pasajes marcados, intención mutua de encontrar una palabra que ilumine la situación. Un momento íntimo. Como si la vieja tradición encontrara, por fin, su lugar en el hogar moderno. Chris lee en voz baja las palabras que la reconfortan y al mismo tiempo la abruman. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esa cita brota suave, casi un susurro ritual. Pasado el mediodía, el timbre suena. Chris abre la puerta y recibe al padre Carras. Viste su sotana, su rostro luce más firme. Tras un breve saludo, él entra sin rodeos, he venido para acompañarlas. No prometo respuestas, pero sí presencia. La escena florece en calma. Chris respira parcialmente aliviada, Dragon, expectante. Carras solicita que la niña se tumbe en el sofá.
observa sus facciones, su respiración. Toma el crucifijo sobre la mesa, no como símbolo vacío, sino como ancla real. Le habla con serenidad y le dice que está allí para ayudarla a encontrar la paz, incluso cuando su mente se sienta atrapada. Es un acto de confianza mutua entre un sacerdote y una niña que empiezan a caminar un tramo desconocido juntas. Con este acto serio, Carras arranca su evaluación espiritual. Hace una breve oración, en voz interior, pidiendo discernimiento. Luego se inclina hacia Aragen y le pregunta, ¿puedes describir lo que sientes ahora? La niña lo mira y responde, siento que estoy sola, incluso aquí. Esa confesión, incluso aquí, en un hogar lleno de amor, subraya una herida espiritual que trasciende cualquier enfermedad física. Blatty nos recuerda que hay soledades más profundas que las que el cuerpo puede mostrar. Acto seguido, Carras le pide que cierre los ojos e imagine un lugar seguro. Aragen hace lo posible, pero su respiración se vuelve irregular. Es difícil, admite. Él le dice que está bien sentir miedo. El miedo no es pecado si nos acerca a la verdad. Esa frase se siente más cerca de San Agustín que de una novela de horror, pero Blatty la inserta con naturalidad para recordarnos que, en la frontera de lo espiritual, a veces el miedo es el primer paso hacia la fe. El capítulo culmina con una pequeña revelación. Aragen abre los ojos y mira a Carras. Le dice con voz clara, él sabe que estás aquí. Esas pocas palabras, casi un susurro, encarnan la certeza de una presencia invisible. La cámara interna virtual de la narrativa enfoca el rostro del sacerdote, atónito, sin saber si debe sentir triunfo, dolor o pavor. Y así, sin gritos, sin gestos sobrenaturales, el capítulo cierra con una imagen potente, el padre Carras sosteniendo el crucifijo, Aragen mirándolo como si viera más allá de su rostro, y Chris observando en silencio. Sosteniendo los bordes de la esperanza. El borde ya no es un límite, es el escenario donde los tres están obligados a actuar. Capítulo 5. El capítulo comienza en la madrugada, con la ciudad de Georgetown sumida en un silencio casi absoluto. La única luz presente es la de una farola tenue que se filtra por la ventana de la habitación de Aragen. Chris MacNeil entra con cautela, encontrando a su hija sentada en el piso, aferrada al crucifijo, la figura encorvada y los ojos fijos en ningún lugar. En ese momento, se percibe que la situación ha superado la comprensión cotidiana, la niña ya no reza apenas por fe, parece aferrarse a ese objeto para sostener alguna forma de esperanza. La actriz se arrodilla junto a Aragen, y en un tono entre el aliento y el llanto dice, no estás sola, hija. Hay un instante de complicidad sagrada, como el preludio de una confesión. Pero Aragen apenas asiente, y una luz mortecina refleja su rostro aún joven, pero endurecido por la insomnio y el miedo. Poco después, la puerta se abre y entra el padre Carras, con paso silencioso y rostro firme. No lleva crucifijos ostentosos, solo la sombría dignidad de alguien que ha decidido enfrentar lo oculto. Chris lo observa y dice, casi en un susurro, gracias por venir en este horario. Carras simplemente asiente y se acerca a la niña. En los minutos que siguen, se establece un momento ritual callado, madre, hija y sacerdote, cada uno sosteniendo una pieza simbólica, la fe, la inocencia y la autoridad espiritual. Sentados alrededor de la niña en penumbra. Carras toma una Biblia, la abre y lee en voz baja, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa cita, tan conocida, suena más poderosa en ese contexto nocturno, casi como un conjuro. Chris acaricia la mano de Aragen y la niña se encoge en su regazo. Tras la lectura, Carras cierra el libro, mira a Aragen directamente a los ojos, e invierte el flujo de la sesión, recuérdame tu nombre. La niña responde sin apartar la vista, Aragen Patricia MacNeil. Hay una pausa pesada. Carras replica, y el otro nombre, refiriéndose a la voz interna que la habita. Aragen titubea, y finalmente dice, How is it? Ese fragmento suena a burla, a fragmento incompleto, y termina por dar una dimensión perturbadora al enigma. Esa forma de nombrar es una muestra de hostilidad contenida y una provocación dirigida al sacerdote. En ese punto, Carras recita la señal de la cruz, no en un gesto mecánico, sino como acto profundo y humano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y en su voz se nota la vibración emocional que implica. Aragen reacciona con un estremecimiento brusco, y cuando abre la boca, su tono, aunque bajo, lleva ahora una resonancia que no es infantil, yo soy, el que llama. Esa frase corta es un golpe en la conciencia de todos presentes. Chris rompe el silencio, esto no puede ser mi niña. Su voz se quiebra, en ella se cruzan el amor y el horror de lo que ocurre. Carras coloca su mano sobre el crucifijo y entrega una oración interior, pidiendo luz y fuerza. En ese gesto silencioso,
El lector percibe el peso de una batalla que ha comenzado sin gritos, pero con intenciones firmes, una confrontación espiritual que ya no da marcha atrás. Antes de cerrar el capítulo, Blatty introduce una observación reflexiva. El borde de la fe no es un lugar de vacilación, es un campo de encuentros donde lo humano y lo divino se tocan, a veces con violencia, a veces con ternura. Es un comentario que se filtra en la narrativa sin interrumpirla, invitando a preguntarnos cuánto estamos dispuestos a sostener cuando la esperanza comienza a temblar. El capítulo termina con Carras apagando cuidadosamente la luz de la lámpara de pie, dejando a madre e hija en la penumbra. El silencio vuelve, pero ya no hay nada igual. El borde se hizo puente, y el viaje apenas ha comenzado. Capítulo 6. La mañana en Georgetown despierta con un gris pesado, reflejo del estado anímico de quienes habitan esa casa. El capítulo comienza con Chris MacNeil sirviendo café sin ganas. Su mente está en el ayer y temiendo el hoy. Mientras ajusta las tazas, su mirada se posa en el crucifijo sobre la repisa, ese pequeño emblema que, hasta hace poco, representaba consuelo, ahora pesa como un recordatorio de lo que sucede detrás de esa posesión. Dar un paso adelante al relato implica hundirse en lo concreto. Sigue el día. Surgen nuevos episodios que exigen cuidado. Alrededor de media mañana, Carl, el mayordomo, llama a Chris desde la cocina, preocupado. Ha oído un ruido agudo y metálico, algo se ha roto en el desván, y teme que sea una señal de que lo que ocurría en la habitación de Eragen empieza a trascender límites tiernos de la hija y la madre. Chris sube al desván y encuentra un viejo baúl abierto, la tapa partida por la mitad, un caos tangible. El objeto no es monumental, pero el ambiente que rodea al hallazgo está cargado de tensión. La reflexión narrativa que surge en ese momento sugiere, cuando lo invisible reclama espacio, lo material se convierte en su eco inesperado. Poco después, Chris llama al padre Carras. Él llega con la compostura uniforme que ha mantenido, pero los ojos denotan cansancio. En el desván, madre y sacerdote alternan miradas, conscientes de que ese lugar, una vez inutilizado, se ha convertido en frontera de lo que sucede con Eragen. El sacerdote toma un crucifijo, lo sostiene ante el baúl dañado, e inicia una breve oración, en el nombre del Padre. La voz no busca sonar heroica, es casi más para apaciguar el propio miedo que para pedir algo. Y aún así, el baúl, intacto en su interior, parece ignorar la presencia de esa plegaria. Esa tarde, ya en la sala principal, Chris y Carras revisan fotografías familiares de Eragen. Hay una en particular donde la niña sonríe en una fiesta, sosteniendo una porción de pastel. Chris señala esa imagen y dice, ella sigue aquí, debajo de todo esto. Carras asiente con serenidad, la luchadora sigue. No es solo un comentario sobre la niña, sino una forma de reafirmar su propia determinación. En ese diálogo, la narrativa sugiere que el vínculo humano puede actuar como escudo cuando lo sobrenatural asoma. Más tarde, llega el padre Dier, colega de Carras, quien trae consigo documentos sobre exorcismos y manuales rituales. Su presencia amplía el escenario, ya no es solo una crisis familiar, sino una emergencia que llama a la iglesia. Dier y Carras discuten en voz baja sobre la posibilidad de actuar ritualmente, sin mencionar, claro, nada al público ni a medios. Dier pide prudencia, Carras señala que el borde ya está cruzado. En esa tensión interna entre obedecer la cordura y atender la urgencia, Blatty muestra con cuidado cuáles son los ritmos del poder religioso y espiritual, articulaciones lentas, protocolos que no celebran. Una maquinaria que avanza a duras penas delante de lo extraordinario. El capítulo cierra igual que empieza, con el crepúsculo avanzando. Chris está en la puerta principal, mirando al exterior, con el crucifijo en una mano. Carras se acerca, deja una mano en su hombro, y con voz baja, casi un susurro, dice, no avanzaremos sin tu testimonio, Chris. Ella asiente, no responde, pero en su silencio hay un asentimiento que contiene siglos de verdad compartida. Así termina este capítulo. Deja la sensación de que lo doméstico ya no es seguro y que lo espiritual exige acción. Pero lo hace sin prisas, con el compás de una trama que crece en su densidad emocional, humana, antes que en la espectacularidad. El borde del instante decisivo está justo ahí, entre lo que puede romperse y lo que todavía sostienen el amor y la responsabilidad. La segunda parte de El Exorcista, titulada El Borde, no solo marca un giro narrativo en la estructura de la novela, sino también un cruce decisivo entre lo psicológico y lo espiritual. Entre la ciencia moderna y lo arcano. Es aquí donde William Peter Blatty deja de sugerir la extrañeza para confrontarnos directamente con el abismo. En esta sección, los personajes principales, Chris, Eragen y el padre Carras, se encuentran de cara con lo inexplicable, con ese punto donde las teorías racionales comienzan a resquebrajarse.
Desde una perspectiva literaria, el borde es el territorio donde la novela se sumerge con más fuerza en la duda como motor narrativo. El padre Carras, como psiquiatra y jesuita, encarna la tensión entre la razón científica y la fe religiosa. Es un personaje que, al igual que el lector moderno de los años 70, exige pruebas, diagnósticos, observación empírica. Blatty lo utiliza como un instrumento de la propia época, un sacerdote que ha sido formado tanto en Freud como en San Ignacio de Loyola. Y es precisamente aquí donde aparece una tensión profundamente influida por los debates intelectuales del siglo XX. En 1971, cuando se publicó la novela, la psiquiatría ganaba prestigio frente a las antiguas interpretaciones religiosas del comportamiento humano. La posesión, en ese contexto, no podía ser más que una forma no diagnosticada de esquizofrenia, histeria o trastorno de identidad disociativo. Sin embargo, Blatty se atreve a confrontar esa visión con una pregunta incómoda: ¿y si hay algo que no se puede explicar desde la ciencia? Este dilema conecta con lo planteado en La rama dorada de James Frazer, donde el autor explora cómo las sociedades primitivas y modernas intentan domesticar el caos a través de lo simbólico, la religión, la magia, el ritual. En ese sentido, El exorcista se inscribe como una obra que propone la coexistencia de lo primitivo dentro del mundo moderno, como si dijera, lo que creemos haber superado aún nos habita. También puede trazarse un paralelismo con La peste de Albert Camus, donde la enfermedad, en apariencia una cuestión médica, se convierte en símbolo del mal moral y existencial. Así como en Orán, La peste confronta a los personajes con la muerte y la desesperación, en Georgetown, lo que ocurre con Reagan lanza a sus seres queridos contra un mal que no tiene rostro claro ni tratamiento seguro. Y como en Camus, también aquí se cuestiona el rol del hombre ante el dolor: resistir, huir, creer. Desde el punto de vista de la crítica literaria y la recepción del público, la publicación de El exorcista fue explosiva. En plena década de los 70, con el auge del escepticismo post-Vietnam, el desengaño político y el debilitamiento de las grandes instituciones morales, Iglesia incluida, la novela tocó una fibra cultural inesperada. El público se sintió seducido, aterrado y a la vez reconectado con una idea antigua, la del mal como fuerza viva, no como metáfora. La crítica, en cambio, fue ambivalente. Algunos vieron en la obra un retorno innecesario al oscurantismo, una especie de retroceso medieval en plena era de la razón. Otros, en cambio, valoraron su capacidad de incomodar, de devolver al mal su carácter misterioso y espiritual. En el fondo, esta segunda parte del libro propone un dilema que sigue vigente: cuánto de lo que consideramos enfermedad mental podría ser, desde otra óptica, una manifestación de lo espiritual. Y aunque Blatty no lo afirma de forma directa, su novela obliga a al menos formular la pregunta, lo cual ya es bastante disruptivo para una sociedad que, en ese entonces, confiaba cada vez más en la tecnología como bálsamo universal. El borde, por lo tanto, es mucho más que un título narrativo. Es una descripción exacta de dónde se sitúan los personajes y el lector, al filo de lo racional, en el umbral del miedo antiguo, frente a un mal que no solo desafía la mente, sino también el alma. Ese filo, ese borde, es también el lugar donde la literatura demuestra que no todo se explica, pero todo puede ser contado. Tercera parte. El abismo. Capítulo primero. La tercera parte, titulada El abismo, comienza con una atmósfera cargada de tensión casi palpable, como si el aire mismo en la casa de Georgetown se hubiese vuelto más denso, pesado, portador de un presagio oscuro. En este primer capítulo, la narrativa se adentra en la zona más profunda de la crisis. Ya no es solo la batalla entre la inocencia y la posesión, sino la confrontación directa con el mal absoluto. El abismo que se abre ante los protagonistas. El capítulo inicia con el padre Damien Carras, quien se encuentra en una habitación que ha dejado de ser familiar. Los detalles descriptivos nos sitúan en el dormitorio de Eragen, ahora un espacio transformado, irreconocible para quien lo conociera antes. Las paredes guardan secretos, y la luz que entra por la ventana parece atenuada, como si el sol mismo se negara a penetrar plenamente. Carras observa cada rincón con una mezcla de profesionalismo y temor. Este cuarto no es de este mundo, piensa, mientras la sensación de que algo acecha lo invade. El relato se concentra en la interacción directa entre el sacerdote y Eragen, quien ya no es la niña que antes conocía. Los cambios físicos y psicológicos son evidentes. Sus ojos parecían dos pozos sin fondo, oscuros, inquisitivos, llenos de un odio antiguo. Blatty no se limita a describir la posesión como un simple fenómeno sobrenatural, sino que pinta una realidad brutal, casi tangible, donde el mal se manifiesta en gestos, sonidos y miradas que hielan la sangre. Durante esta parte, el padre Carras intenta comunicarse con lo que percibe como la entidad que habita el cuerpo de Eragen. Sus preguntas son directas, buscando un atisbo de humanidad,
una respuesta que le permita aferrarse a la esperanza. Sin embargo, la entidad responde con palabras burlonas y blasfemas: no eres digno, le dice con voz cavernosa, dejando claro que el enfrentamiento será intenso y sin concesiones. Al mismo tiempo, la narrativa introduce el aspecto físico del deterioro de Eragen, que ya no es solo mental o espiritual. La niña sufre convulsiones y comportamientos violentos, mientras su cuerpo parece resistirse a cualquier intento de ayuda. Carras observa esta agonía y siente el peso de la impotencia. El dolor era real, y la batalla no era solo por su alma, sino también por su carne. Un punto muy importante en este capítulo es la dualidad del padre Carras. Su lucha interna se mezcla con la externa. Por un lado, está el sacerdote, firme en su fe, comprometido con la causa de salvar a Eragen. Por otro, está el hombre, con dudas, miedos y una crisis espiritual profunda que lo hace cuestionar incluso sus propias creencias. Esta tensión interna se vuelve uno de los ejes centrales. ¿Hasta dónde llegará la misericordia de Dios en medio de tanto horror?, se pregunta, reflejando un conflicto que no solo es religioso sino profundamente humano. La atmósfera general del capítulo está impregnada de una sensación de abismo, no solo en el sentido literal de la caída o la oscuridad, sino como una metáfora del vacío existencial al que se enfrentan los personajes. Es ese momento donde la luz y la oscuridad parecen converger, donde la esperanza y la desesperación están al borde del colapso. Aquí, Blatty parece inspirarse en los grandes relatos de confrontación entre el bien y el mal, pero también en la condición humana, en la fragilidad de la fe y la fuerza necesaria para sostenerla. Además, el capítulo pone especial énfasis en la dimensión ritual y simbólica del exorcismo que está por venir. Carras comienza a preparar mentalmente lo que se aproxima, consciente de que cada palabra, cada gesto, tendrá un peso trascendental. No es solo una batalla física, sino un duelo espiritual, se recuerda, y este pensamiento añade un grado de solemnidad y gravedad que permea toda la escena. En conclusión, el primer capítulo de El Abismo funciona como un portal que nos introduce en la fase más profunda y oscura de la novela. El autor construye un ambiente donde la lucha contra el mal se vuelve casi tangible, y donde la humanidad de los personajes, especialmente del padre Carras, se expone en toda su complejidad y vulnerabilidad. El lector se siente atrapado en esa habitación, casi compartiendo el temor, la duda y la fe oscilante que define este momento crucial. Lección B. Mi dirección completa. En esta lección, la narrativa profundiza en un momento de introspección y reflexión por parte del padre Damien Carras, justo cuando se encuentra al borde de la batalla definitiva contra la oscuridad que ha invadido a Eragen. La escena se desarrolla en la intimidad de la mente y el alma del sacerdote, quien, enfrentado a la crisis que ya no es solo externa, sino profundamente personal, comienza a revisar su vida, sus creencias y su camino espiritual con una honestidad casi brutal. Carras se detiene a pensar en su dirección completa, no solo como una dirección física sino como un símbolo del rumbo que su existencia ha tomado. La descripción es pausada, detallada, con una cadencia que invita al lector a acompañar al personaje en este viaje interior. La soledad se hace presente, esa soledad que precede a toda gran prueba, y que muchas veces solo se entiende desde la experiencia directa, en la quietud de la noche, solo con mis pensamientos. Me sentí pequeño ante el abismo que se abría delante de mí. Este fragmento es revelador porque no solo muestra a un hombre enfrentado al mal, sino a un ser humano que se cuestiona, que no se refugia en certezas fáciles, sino que admite sus dudas, sus temores, sus heridas. En ese sentido, la lección se convierte en una meditación sobre la fragilidad de la fe y el coraje necesario para sostenerla. Carras no es el típico sacerdote fuerte e infalible, es un hombre lleno de contradicciones, con un alma herida que se esfuerza por encontrar su camino en medio del caos. La dirección completa alude también a una búsqueda de sentido en medio del sufrimiento. Carras rememora momentos claves de su vida, desde sus orígenes hasta su vocación, reflexionando sobre las decisiones que lo han llevado a este punto. El autor utiliza frases cargadas de simbolismo: he recorrido calles oscuras, he tocado la soledad, y aún así, aquí estoy, con la esperanza encendida como una vela tenue pero persistente. En esta parte, el texto se conecta con una idea recurrente en la literatura espiritual y existencial, la noción de que el verdadero camino se define en las crisis, en la caída y la resistencia. Se podría trazar un paralelismo con obras como El diario de un cura rural de George Bernanos, donde el sacerdote también enfrenta la oscuridad interior y el aislamiento, encontrando en la fe y el sacrificio la luz para seguir adelante. La reflexión de Carras es profunda, y en medio de su meditación, emerge la conciencia del peso de su misión, la responsabilidad no solo ante Dios o la Iglesia, sino ante Eragen y su familia. Mi dirección no es solo un punto en el mapa, es un compromiso con la vida y la redención, piensa, mientras se prepara para la confrontación definitiva.
Este momento tiene una carga espiritual que va más allá de la simple preparación para un exorcismo. Es un encuentro con la propia humanidad y con lo divino, en una dialéctica intensa que Blatty plasma con maestría. La tensión no está solo en lo externo, sino en lo interno, en ese espacio donde se juega el destino del alma. Finalmente, la lección nos deja con la sensación de que el camino del Padre Karras es una metáfora de la lucha que todos enfrentamos cuando estamos al borde de nuestro propio abismo. Cuando la oscuridad parece querer engullirnos y solo la fe, la voluntad y el amor pueden guiarnos hacia la luz. La idea de mi dirección completa se transforma en un llamado universal, definirnos a nosotros mismos en medio de la incertidumbre, manteniendo el rumbo a pesar del miedo. Capítulo 2. El capítulo 2 de esta parte se abre en medio de una atmósfera densa, donde la tensión psicológica y espiritual que rodea a los personajes se vuelve cada vez más palpable. Damien Karras, el sacerdote protagonista, se encuentra en una lucha interna profunda, una batalla que trasciende lo físico y se adentra en el terreno de la fe, la duda y el compromiso absoluto. Desde el inicio, la narrativa describe la agitación interior de Karras, quien, inmerso en sus pensamientos, se siente como un hombre a punto de caer en un abismo sin fondo, con la certeza de que atrás no hay nada que pueda salvarlo. Esta imagen sirve para dar una dimensión concreta al tormento espiritual que atraviesa, y refleja ese sentimiento universal de fragilidad frente a lo desconocido y a la oscuridad que amenaza con engullirlo. A lo largo del capítulo, el padre Karras examina con minuciosidad los hechos recientes que lo han llevado hasta este momento crítico. Se remonta a los indicios del mal que comenzó a manifestarse en Dagen, desde los primeros síntomas inquietantes hasta la progresiva escalada de lo inexplicable. Cada signo, cada gesto extraño, era como una sombra que crecía y se extendía, cubriendo todo a su paso, comenta, mostrando cómo la realidad se distorsiona y se torna cada vez más aterradora. Uno de los momentos más impactantes del capítulo es cuando Karras medita sobre el peso de su responsabilidad. No puedo fallar, no ahora. La vida de una niña y la paz de una familia dependen de mi fe y mi fuerza, piensa con un realismo desgarrador. Esta carga lo humaniza, mostrando que no es un héroe invencible sino un hombre común enfrentado a circunstancias extraordinarias. Lo que agrega una profundidad emocional que conmueve y hace que el lector se identifique con su conflicto. La narrativa se enfoca también en la evolución de la relación entre Karras y Dagen, que aunque aún no visible para otros, está marcada por una conexión intensa y casi simbiótica. Esta relación se presenta como un microcosmos del combate entre el bien y el mal, donde el sacerdote siente como el demonio intenta doblegar su espíritu. Siento que no lucho solo contra una entidad externa, sino contra la oscuridad que también habita en mí, confiesa, abriendo una puerta a la introspección y la autoevaluación. Esta confesión trae a la mente paralelismos con obras clásicas de literatura espiritual y existencial, como El castillo de Franz Kafka, donde el protagonista enfrenta una realidad opresiva y laberíntica que refleja su propia lucha interna. De igual manera, en El exorcista, Blatty no solo expone el terror sobrenatural, sino también el horror psicológico, la duda, la fe tambaleante y la esperanza persistente. Un punto clave en este capítulo es la representación del abismo no solo como un lugar o situación, sino como una metáfora del estado del alma en crisis. La descripción de Karras es poderosa. El abismo no está afuera, está dentro, y cada vez que me acerco siento que me atrae con fuerza, como un imán oscuro. Esta imagen, intensa y visual, invita a reflexionar sobre cómo las crisis personales pueden sentirse como un vacío que amenaza con tragarnos, pero también como un espacio donde se puede encontrar la verdadera fuerza. Finalmente, el capítulo termina con una determinación renovada por parte de Karras, quien, a pesar de las dudas y el miedo, siente que debe seguir adelante, no importa cuán profundo sea el abismo, tengo que atravesarlo. Porque rendirse no es una opción. Esta frase encapsula el espíritu de sacrificio y entrega que define al personaje y da un impulso narrativo fundamental para lo que está por venir. La tercera parte de El exorcista, titulada El abismo, representa la culminación de un enfrentamiento espiritual y psicológico que William Peter Blatty construye con maestría desde el inicio de la novela. Este segmento no solo narra la batalla visible contra la posesión demoníaca, sino que se adentra en la exploración más profunda del alma humana, sus dudas, temores y su capacidad para enfrentarse a lo desconocido y lo terrible. Para comprender mejor la importancia de esta sección, es útil contextualizarla no solo desde el plano narrativo, sino también desde las corrientes filosóficas y religiosas que la atraviesan, así como el impacto cultural que tuvo en la sociedad de los años 70. La narrativa de El abismo se puede interpretar como un eco moderno de los conflictos espirituales que se han tratado desde hace siglos en la literatura religiosa y existencialista. En esta parte, el padre Damien Karras representa a un ser humano desgarrado entre la fe y la incredulidad, entre la razón y la superstición. Un personaje que recuerda a las luchas internas descritas en La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz.
o incluso en los cuestionamientos existenciales que plantea Søren Kierkegaard en su concepto de la angustia y el salto de fe. La desesperación de Carras y su búsqueda de sentido en medio del caos son paralelas a estas ideas filosóficas que reflexionan sobre la naturaleza humana y la necesidad de creer frente al vacío. Es interesante cómo Blatty utiliza el exorcismo, ritual milenario y cargado de simbolismo, para representar esa lucha íntima del hombre con el mal, no solo externo sino interno. Desde una perspectiva psicológica, esta batalla puede asociarse a la teoría de Carl Jung sobre la sombra, esa parte oscura y reprimida del inconsciente que cada persona debe enfrentar para alcanzar la individuación. Dragen, poseída por una entidad malévola, encarna literalmente esa sombra que amenaza con destruir la integridad del yo. Así, la tercera parte no solo es una historia de horror sobrenatural, sino una metáfora profunda del enfrentamiento personal con las propias sombras internas. En cuanto a la sociedad en la época en que se publicó el libro, a principios de los años 70, Estados Unidos y el mundo occidental estaban atravesando una crisis de valores y creencias. La secularización creciente, los movimientos contraculturales y la pérdida de certezas religiosas tradicionales crearon un terreno fértil para la inquietud espiritual y la fascinación por lo oculto y lo paranormal. El exorcista llegó en ese momento para enfrentar esos miedos colectivos, tocando fibras sensibles al poner en escena el conflicto entre fe y escepticismo, ciencia y misterio, racionalidad y superstición. La novela, y más tarde la película, no solo asustó, sino que provocó debate sobre la naturaleza del mal, la fe y el poder de la religión en un mundo moderno y cambiante. La recepción del público fue masiva, convirtiendo la obra en un fenómeno cultural que trascendió el género de horror para instalarse en el imaginario popular como un referente de la lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, la crítica literaria fue mixta. Algunos elogiaron la habilidad de Blatty para crear una atmósfera cargada de tensión y para abordar temas filosóficos profundos a través de una narrativa accesible y potente. Otros, en cambio, criticaron la obra por su explícito enfoque en la religión tradicional y su aparente reafirmación de creencias que en ese momento muchos consideraban obsoletas o dogmáticas. No obstante, esta dualidad fue parte de lo que hizo al libro un hito, provocó tanto temor como reflexión, aceptación y controversia. Complementando con otras obras, se puede comparar El exorcista con textos como El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, donde el viaje hacia el interior revela las profundidades del mal humano. O con El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que también explora la corrupción interna y las consecuencias de enfrentar o reprimir las partes oscuras del ser. Estas conexiones enriquecen la lectura y ponen en perspectiva cómo Blatty se inserta en una tradición literaria que busca entender la condición humana a través de sus temores más primarios. Finalmente, la tercera parte de El exorcista sigue siendo relevante hoy, no solo como relato de horror, sino como una reflexión sobre la fragilidad humana, la fe y la lucha interna que cada persona enfrenta frente a sus propios abismos. En tiempos donde la ciencia domina la explicación del mundo, la novela recuerda que hay misterios que aún escapan a la razón, y que la batalla espiritual, sea literal o simbólica, permanece tan vigente como siempre. Cuarta parte. Y que mi clamor llegue hasta ti. Capítulo 1. En este primer capítulo de la cuarta parte, la atmósfera se torna aún más tensa y dramática, profundizando en las consecuencias del tormento espiritual y físico que vive la pequeña Dragen y quienes la rodean. La narrativa comienza con una sensación de urgencia y un sentimiento casi de clamor, reflejado en el mismo título del capítulo, que evoca una súplica profunda al cielo, a la divinidad, buscando ayuda en medio de la oscuridad que se ha asentado. La escena se abre en la habitación donde Dragen se encuentra, un espacio que se ha convertido en epicentro de una batalla invisible, pero brutal. Su estado ha empeorado visiblemente. La niña estaba tendida en la cama, con una mirada fija y penetrante, como si viera más allá de este mundo. Esa mirada, que parece atravesar la realidad, sugiere una presencia que va mucho más allá de lo comprensible, una entidad que habita en ella y la controla, un huésped oscuro que desafía toda explicación racional. Mientras tanto, la madre, Chris, aparece como un personaje desgarrado por la impotencia y la desesperación, enfrentándose al límite de sus fuerzas. Su lucha no solo es contra lo inexplicable, sino también contra la soledad que genera la incomprensión de quienes la rodean. Chris se aferraba a la fe como a un clavo ardiendo, buscando en la oración un refugio que la realidad le negaba. Aquí la oración se muestra no solo como ritual, sino como un último recurso, una fuente de esperanza cuando todo parece perdido. A medida que el capítulo avanza, se introduce la presencia de los sacerdotes encargados del exorcismo, quienes también viven su propia batalla interna. El padre Carras, especialmente, refleja un conflicto existencial que ha venido acumulándose, y en este capítulo se siente más palpable que nunca. Su fe vacilaba, pero la urgencia del momento no le permitía rendirse. Carras simboliza esa dualidad entre la duda y la convicción, un hombre que está al borde del abismo personal y espiritual.
Un momento particularmente impactante ocurre cuando se describe cómo la casa parece vibrar con una energía oscura, como si el mal estuviera tomando forma tangible. Las paredes susurraban secretos antiguos y terribles, y un frío antinatural recorría cada rincón. Esta descripción no solo crea un ambiente de horror, sino que también funciona como metáfora de cómo el mal invade y contamina el espacio personal y sagrado. En un punto clave, se menciona que el clamor de la niña resonaba en la noche, un grito que traspasaba la carne y llegaba al alma. Esta imagen transmite la intensidad del sufrimiento de Eragen y la conexión directa que tiene su estado con la lucha espiritual que se libra. El clamor, más allá de ser un sonido, es una expresión de una realidad espiritual que llama a la intervención divina. En este capítulo también se nota un contraste sutil pero profundo entre la ciencia y la fe. Los médicos y científicos, aunque mencionados en capítulos anteriores, permanecen en el trasfondo, incapaces de dar respuestas satisfactorias, lo que acentúa la sensación de que lo que ocurre supera el ámbito de la razón. La ciencia había llegado a su límite, y ahora solo quedaba la fe, o la desesperación. Esta línea nos invita a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano y el espacio que la espiritualidad ocupa en la experiencia humana. En cuanto a la estructura narrativa, Blatty maneja con maestría el ritmo, alternando momentos de calma inquietante con descripciones intensas y emotivas, logrando que el lector sienta la progresión hacia un clímax inevitable. La atmósfera está impregnada de una mezcla de miedo, esperanza y resignación, que refleja muy bien la experiencia humana ante lo desconocido y lo aterrador. Por último, el capítulo sugiere que la batalla que se libra va más allá de lo visible, enfrentando fuerzas que desafían la lógica y la comprensión, y que solo pueden ser abordadas con una combinación de fe profunda, coraje y sacrificio. En el abismo de la noche, solo la luz de la fe podía guiar a quienes se atrevían a mirar. Esta reflexión final encapsula el espíritu de esta parte del libro y abre paso a los acontecimientos que seguirán desarrollándose. La cuarta parte de El Exorcista, titulada Y que mi clamor llegue hasta ti, representa un punto de inflexión fundamental dentro de la narrativa, pues aquí se profundiza no solo en la lucha entre el bien y el mal, sino en la complejidad espiritual y humana de sus protagonistas. Más allá de la simple descripción de fenómenos paranormales, William Peter Blatty nos sumerge en un terreno donde la fe, la duda, el sufrimiento y la esperanza conviven y se enfrentan en una tensión dramática palpable. Este segmento del libro, publicado a principios de los años 70, llega en un contexto social donde el mundo experimentaba una crisis de valores y una creciente secularización. La irrupción de movimientos contraculturales, la desconfianza hacia las instituciones religiosas y la fuerte influencia del pensamiento racionalista hicieron que el tema de la posesión demoníaca y el exorcismo parecieran casi anacrónicos o relegados a lo supersticioso para muchos sectores. Sin embargo, Blatty logra articular una narrativa que, a pesar de la época, resuena con un público amplio porque no solo se limita a lo sobrenatural, sino que explora la naturaleza humana en sus dimensiones más profundas. Desde una perspectiva teórica, esta parte del libro dialoga con la tradición literaria y filosófica que aborda el conflicto interno del ser humano frente a sus propias sombras y demonios, tanto literales como simbólicos. Se puede establecer un paralelismo con obras como Fausto de Goethe, donde el enfrentamiento con fuerzas oscuras refleja la eterna lucha moral y espiritual. De igual manera, la tensión entre fe y razón que atraviesa a los personajes remite a debates filosóficos como los planteados por Søren Kierkegaard, quien exploró la fe como una pasión absurda que desafía la lógica pero que es necesaria para superar la desesperación existencial. Por otro lado, algunos críticos contemporáneos a la obra y posteriores han señalado que El Exorcista trasciende el género de terror para convertirse en una meditación sobre la vulnerabilidad humana y la necesidad de redención. La inclusión del padre Carras, con sus dudas y conflictos internos, humaniza la figura sacerdotal y evita caer en una visión maniquea del bien contra el mal. Esta complejidad psicológica fue un elemento que destacó tanto en la crítica literaria como en la recepción popular, diferenciando la novela de otras obras de horror más superficiales o sensacionalistas. La recepción del público fue, en general, fascinada y dividida. En un momento en que la cultura popular empezaba a explorar más abiertamente temas oscuros y tabúes, El Exorcista capturó una atención masiva, no solo por su contenido perturbador, sino por su calidad literaria y profundidad temática. Muchos lectores encontraron en la novela una representación de sus propios miedos y dilemas espirituales, mientras que sectores más escépticos la consideraron una obra de ficción con tintes sensacionalistas. Desde una mirada actual, el legado de esta cuarta parte y de la novela en general puede entenderse como un punto de encuentro entre la narrativa religiosa y la literatura de terror. Una combinación que continúa fascinando y provocando reflexión. A nivel sociocultural, la novela permitió que un tema tradicionalmente relegado a ámbitos religiosos restringidos fuera discutido en espacios públicos y literarios, desafiando la frontera entre mito, religión y entretenimiento. En suma,
La cuarta parte de El Exorcista se posiciona como un espacio narrativo donde se confrontan y exploran los grandes temas humanos, la fe, la duda, el mal, el sufrimiento y la esperanza. Su relevancia radica en cómo, en medio de un mundo que comenzaba a cuestionar todo, Blatty volvió a situar la espiritualidad y la lucha interior en el centro de la experiencia humana, logrando así una obra que sigue siendo profundamente vigente y que dialoga tanto con tradiciones literarias clásicas como con las inquietudes contemporáneas de la sociedad. Epílogo. Tras los acontecimientos devastadores que marcaron la conclusión de la batalla espiritual en la casa de Georgetown, el epílogo se abre con un aire de calma y reflexión, casi como el susurro que queda luego de una tormenta violenta. Blatty nos lleva a ese espacio donde los personajes intentan recomponer los fragmentos de sus vidas, marcadas ya por la experiencia sobrenatural que transformó para siempre sus creencias y su entendimiento del mundo. En primer lugar, observamos a la pequeña Aragen, cuya inocencia parecía perdida en medio del caos. Sin embargo, el epílogo muestra cómo, poco a poco, la niña volvió a sonreír con la pureza que solo puede tener un alma liberada. Esta imagen trae un contraste profundo. Después del horror, la esperanza renace, y en esa esperanza está la esencia misma del relato. La frase "la luz vence a la oscuridad" no es solo un cliché, sino la conclusión palpable que nos deja el desenlace, un eco de la fe que permea todo el libro. El padre Carras, cuyo sacrificio es uno de los momentos más intensos y conmovedores, no aparece directamente en esta parte, pero su memoria pesa con fuerza. Se menciona como su lucha no fue en vano, y como su entrega representa un acto último de fe y amor, un grito en la noche que tocó el corazón de lo divino. Esta idea conecta con muchas tradiciones literarias y religiosas donde el héroe debe dar todo para salvar a otros, una especie de redención personal que trasciende la muerte física. Blatty aprovecha el epílogo para dejar una reflexión abierta sobre la naturaleza del mal y la fe, sin cerrar totalmente la puerta a la incertidumbre. El autor escribe que el mal existe, y es real, pero no puede prevalecer mientras haya quienes se atreven a creer y a luchar. Aquí se puede ver una conversación directa con teóricos como Carl Jung, quien habló sobre la sombra interior y la necesidad de confrontar la oscuridad en nuestro interior para alcanzar la plenitud. El exorcista no es solo una batalla externa, sino un espejo de la lucha interna de cada persona. Desde la perspectiva de la sociedad de principios del siglo XX, cuando fue publicado el libro, este epílogo refleja esa tensión entre un mundo moderno que pretendía dejar atrás viejas supersticiones y un sentimiento persistente de que hay realidades que escapan al control racional. En una época marcada por la Guerra Fría, el avance tecnológico y el secularismo, la novela, y especialmente su epílogo, resonó como un recordatorio inquietante de que lo inexplicable y lo espiritual seguían vigentes. La crítica literaria ha destacado que el epílogo es una pieza clave para cerrar con dignidad una historia cargada de horror, sin caer en el pesimismo absoluto. Mientras que algunas obras de terror terminan con un triunfo del mal o con finales ambiguos, Blatty opta por un cierre esperanzador, pero sin ingenuidad, dejando una puerta abierta para la reflexión y el misterio. Finalmente, el epílogo funciona como un puente entre lo narrado y el mundo real, un llamado a no olvidar que, aunque el mal pueda manifestarse de muchas formas, la fe y la voluntad humana son fuerzas poderosas capaces de resistirlo. En palabras que podrían salir de cualquier sabio o santo, el autor concluye con la idea de que la verdadera batalla está en el alma de cada hombre, y en esa batalla se define la eternidad. El Exorcista, de William Peter Blatty, es una obra que trasciende con creces el género del terror para convertirse en un profundo estudio sobre la fe, la naturaleza del mal y la condición humana. Publicada en 1971, la novela emergió en un momento histórico convulso. La sociedad occidental atravesaba cambios sociales, culturales y espirituales que desafiaban las estructuras tradicionales. En medio de la secularización creciente y la desconfianza hacia las instituciones religiosas, El Exorcista irrumpió con una mezcla de horror sobrenatural y reflexión espiritual que capturó la imaginación y el debate público. Desde un punto de vista literario y filosófico, el libro puede ser leído a través del prisma del conflicto eterno entre el bien y el mal, pero también como una representación del combate interno que enfrentan los seres humanos con sus propios demonios, tanto literales como metafóricos. En este sentido, dialoga con obras clásicas como Fausto de Goethe, donde el enfrentamiento con fuerzas oscuras refleja la lucha moral y existencial del hombre, o con el pensamiento de Kierkegaard, para quien la fe es un salto hacia lo absurdo que confronta la desesperación y la alienación del individuo. Blatty, al introducir personajes complejos como el padre Carras, quien lucha con sus dudas y crisis de fe, añade una capa psicológica y espiritual que enriquece la trama y la hace accesible a un público que puede identificarse no solo con el terror externo sino con la angustia interna. Esta dimensión humaniza la historia y evita que el relato caiga en una visión simplista o maniquea del mal, característica que distingue a El Exorcista de otros textos del género.
La crítica literaria reconoció la novela como una obra que va más allá del horror convencional, valorando su construcción narrativa, la profundidad de sus personajes y la exploración de temas universales. Sin embargo, no estuvo exenta de controversia. Algunos sectores religiosos la vieron como un tratado serio sobre la lucha espiritual, mientras que otros la criticaron por sensacionalista o demasiado explícita. En la cultura popular, la novela tuvo un éxito enorme, tanto que la adaptación cinematográfica posterior se convirtió en un clásico que reforzó su impacto cultural y su capacidad para abrir debate sobre la espiritualidad en la modernidad. La relevancia del libro también se puede vincular a la época de su aparición, marcada por la Guerra Fría, la pérdida de certezas religiosas y el auge del pensamiento científico y racionalista. En ese contexto, la novela plantea una interrogante fundamental: ¿qué sucede cuando las explicaciones racionales no alcanzan a responder el mal absoluto y el sufrimiento inexplicable? La posesión demoníaca y el exorcismo funcionan, en la obra, como símbolos de esa lucha que va más allá de lo visible y tangible. Un recordatorio de que la realidad humana está atravesada por fuerzas y misterios que desafían la lógica. En la actualidad, El Exorcista sigue siendo una obra de referencia que invita a la reflexión sobre los límites entre la ciencia y la fe, el miedo y la esperanza, la oscuridad y la luz. La novela ha influido en innumerables creaciones culturales y mantiene viva la discusión sobre cómo enfrentamos lo inexplicable, lo aterrador y lo espiritual en un mundo cada vez más tecnificado y escéptico. En resumen, El Exorcista no es solo una historia de terror, es una meditación literaria que se inscribe en una tradición filosófica y teológica profunda. Una obra que capturó el espíritu inquieto de una época y que continúa resonando con las preocupaciones humanas más universales y atemporales. Su aceptación masiva y su lugar en la cultura popular demuestran la potencia de la narrativa cuando se atreve a explorar lo desconocido y lo invisible que habita dentro y fuera de nosotros. ¿Crees en la posesión demoníaca? ¿O piensas que el verdadero infierno está dentro de nosotros mismos? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más ensayos narrativos sobre literatura oscura, misterio y espiritualidad. Porque el miedo real no necesita monstruos. Solo necesita silencio.